Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Creo Sí, que hace solo unas dejen, agrego a... Ok, espérenme. Ok, ¿ya pueden ver la presentación que está en la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Ok, el día de hoy vamos a ver dos leyes que vamos a utilizar. Igual que, por ejemplo, el día miércoles yo les comentaba que utilizamos la ley de Coulomb, y prácticamente la ley de Coulomb lo van a estar utilizando para varias actividades integradoras a lo largo de este módulo. Lo mismo va a pasar con las leyes que vamos a ver el día de hoy. La ley de Watt, que es la primera que estamos... la ley de Watt es esta ley donde habla de potencia eléctrica, ley de Watts. Estas son algunas de las fórmulas que tiene la ley de Watts. Y vamos a ver la ley de Ohms. Prácticamente la ley de Watts y la ley de Ohms lo vamos a estar utilizando a lo largo de estas 4 semanas para las actividades integradoras 2, la 4, la 6, y el proyecto integrador vamos a estar utilizando estas leyes. Entonces, hoy es muy importante que lo que les mencione se lo aprendan para que de esta manera no tengan ni un problema el día, a la hora que estén ustedes haciendo la actividad, pues no se les complique tanto. Entonces, hoy vamos a ver la primera donde está la flecha, es la ley de Ohm, y la de abajo se llama ley de Watts. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. El circuito eléctrico, siempre nos van a preguntar dónde está la ley de Watts o dónde tenemos la ley de Ohm en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana. La ley de Ohms, por lo regular, nosotros lo vamos a encontrar o va a estar siempre presente cualquier circuito o cualquier aparato que se conecte a una instalación eléctrica. Vamos a tener la ley de Ohms y vamos a tener la ley de Watts. Entonces, esas son las aplicaciones que nosotros tenemos con la ley de Ohm y la ley de Watt. Prácticamente lo vamos a encontrar en una plancha, en un horno de microondas, en una lavadora, en un refrigerador, en cualquier aparato van a estar siempre presentes la ley de Ohms y la ley de Watts. Entonces, por eso se trata esos temas. Espérame tantito, nomás voy a agregar a Samuel y a Catalina que acaban de entrar. Ok, entonces esas dos leyes las vamos a ver a lo largo, como les decía, lo vamos a ver a lo largo de estas 4 semanas y están presentes prácticamente en nuestra vida cotidiana. Estas dos leyes siempre las vamos a ver, siempre las vamos a tener. Es cuestión de que nosotros empezamos a aprender el día de hoy de qué se va a tratar cada una de estas leyes, ¿va? Hoy vamos a aprender un poquito más sobre estas leyes. Entonces ahorita vamos a empezar a ver. Esta es la ley de Watts. Estas 3 fórmulas, por ejemplo, por lo regular cuando estamos estudiando siempre nos dicen que utilicemos formularios. ¿Para qué utilizamos un formulario? Un formulario lo utilizamos para cuando nosotros tengamos que resolver un problema, pues lo tengamos a la mano, ¿sí? Entonces, van a resolver un formulario,
hagan un formulario. Estas son las 3 primeras fórmulas que vamos a ver. Dependiendo, por ejemplo, si yo conozco el voltaje y conozco la I, el voltaje es la letra V, y la I, que es la intensidad de corriente, yo puedo encontrar potencia. Pero si conozco la resistencia eléctrica, que es la letra R, y conozco la I, que es la corriente, puedo encontrar potencia. Pero si conozco el voltaje y conozco resistencia, también puedo encontrar potencia. Entonces, dependiendo de los datos que me proporcione la actividad, yo puedo encontrar potencia. Por lo regular, siempre traten de aprenderse las unidades de medida. El miércoles estuvimos viendo, por ejemplo, la fuerza siempre va a ser newtons, la distancia siempre va a ser metros, carga 1 y carga 2 siempre va a ser coulomb, y la constante K vale 9 por 10 a la 9, siempre y cuando la actividad no me lo proporcione. Si la actividad me lo proporciona, entonces automáticamente yo utilizo la que me proporciona la actividad. Y si no, tengo que utilizar la que utiliza la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, de lo mismo modo sucede. La letra P es potencia y la unidad de medida son los watts. La letra V, que es la letra verde, es voltaje y su unidad de medida son los volts. La I, que es las letras donde está marcado en celestita, siempre lo podemos encontrar como corriente o como intensidad de corriente. Si ustedes ven que dice corriente o dice intensidad de corriente, prácticamente es la letra I y la unidad de medida son los amperes. La letra I es amperes. Y luego viene la letra R, ¿sí? La letra R, aquí la tengo, es la resistencia y la unidad de medida son los ohms. Estas letras, potencia, voltaje, intensidad de corriente, resistencia, sí necesitamos aprendérnoslos porque lo vamos a estar utilizando mucho en las sesiones, lo vamos a estar usando mucho en las actividades integradoras que vamos a ir resolviendo a lo largo de este módulo, ¿sí? Por eso les decía, yo como quiero esta presentación, al rato terminándose la sesión, yo lo subo al foro novedades y al foro novedades subo este recurso, esta presentación en PowerPoint para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a empezar. Yo primero voy a resolver los 2 primeros. Dime, Samuel. Buenas noches, asesor. Buenas noches a todos los demás compañeros. Nada más tengo una pregunta. Dime. En los recursos que nos proporciona la actividad, en uno de ellos donde viene precisamente la ley de Coulomb, en los ejemplos que pone donde te manda las páginas de YouTube, esos ejemplos los podemos utilizar para hacer nuestras actividades, para guiarnos bueno, para tenerlos como base para poder hacer nuestras actividades. Sí se pueden guiar, pero nada más fíjense la fecha. ¿Cómo la fecha? Que sea la más actual. Porque de repente, por ejemplo, okay, me tocó ver un recurso que estaba en la plataforma que tenía fecha de hace mucho tiempo. Entonces, ese recurso no está actualizado. Traten de ver si, por ejemplo, los videos de YouTube, ahí viene la fecha en la que fueron hechas. Siempre agarren lo más reciente, sobre todo por el valor de K, ¿sí? Que de repente a lo mejor el valor de K puedas tomar un valor que ya tiene mucho tiempo que se usó o que se dejó usar. Porque, por ejemplo, antes de la actividad integradora 1, nosotros utilizábamos una fórmula diferente que era 4pi por radio, que manejaba pi, que ahorita ya no utilizas, y hay gente que la utiliza porque de repente se confunde. Entonces siempre tratamos de utilizar lo más reciente que exista. ¿Sí, Samuel? Ok, asesor, gracias. Y como quiera, cualquier duda que ustedes tengan, luego comuníquense conmigo por medio del mensajero de la plataforma. Marta, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches. Ahorita que comentas sobre el valor de K, me estaba surgiendo una duda. ¿A qué se debe el valor de K o por qué es que cambia, pues? O sea, el valor, porque ahorita vale una cosa y después vale otra cosa.
Ahí va. Déjenme, me voy a ir. Voy a abrir el recurso. El valor de K va a cambiar en dos situaciones, Marta. Una es que si la actividad me proporciona el valor de K, la actividad me proporciona el valor de K, ¿cuál voy a utilizar? ¿El de la ley de Coulomb o el que me proporciona la actividad? Pues el de la actividad. Es correcto. Y si no me lo proporciona la actividad, me voy a ir tantito al proyecto, a la actividad integradora, donde están los recursos. Si la actividad no me lo proporciona, aquí viene el valor de K. Yo le voy a dar aquí, donde dice ley de Coulomb, ¿sí? Y me va a abrir esta tablita. ¿Ya viste cuál? Ya, ¿sí pueden, sí están viendo el recurso? Sí, asesor. Ok. Ok, ahí viene el valor de K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. Ok. Metros sobre metros. Cuando no me lo proporcione la actividad, ¿cuál es el valor de K que vas a utilizar, Marta? 9 por 10. Es correcto, 9 por 10 a la 9. Sí. En la actividad integradora 5, todavía no me quiero ir más adelante, el problema me va a dar el valor de K. En ese momento tú usas un valor de K diferente. Si no, el valor de K siempre va a ser 9 por 10 a la 9. Pero hace tiempo, por eso les decía, vamos a agarrar lo más actual. ¿Cuál es lo más actual? Pues lo que está en la plataforma, ¿va? Porque sí, de repente por cuestiones, a lo mejor hace 10 años, cambió algo, pero estamos hablando de hace muchos años, ¿va? ¿Sí, Marta? Sí, asesor, entendido. Dime, Samuel. Es que precisamente esa era mi pregunta, asesor, porque precisamente en ese recurso, en la parte de hasta abajo, es donde vienen unas ligas que nos proporciona, y esa es la pregunta. O sea, entonces, ¿esos recursos sí están actualizados o no están actualizados? Yo vi la otra vez que había uno que era, por ejemplo, que tiene, el de la aplicación de la ley de Coulomb. ¿Sí ven el video? Sí, asesor. Sí. ¿Ese de hace cuántos años es? ¿Sí lo pueden ver? Hace 12 años. Es correcto. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? El actualizado. El que nos dice la plataforma, aquí me está dando el valor de K, entonces no se confunda. Si los recursos de la plataforma, lo que está ahí, las ligas de repente, alguien puede poner una liga, pero nos manda a un recurso que ya tiene muchos años. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una investigación, nos piden utilizar libros del 2020, no, del 2019 a la fecha. ¿Por qué? Porque para el 2015, 2016, 2017, 2018 a lo mejor cambió algo. Y lo más reciente es de los últimos 4 años. Entonces, siempre utilicen lo más reciente. ¿Sí, Samuel? Sí, asesor, muchas gracias. Ok. Entonces, me voy a regresar a lo que estamos viendo. Ok, vamos a resolver este. Este es la ley de Watts. ¿Por qué sé que es la ley de Watts? Porque la ley de Watts tiene esas 3 fórmulas que habíamos visto. Y lo primero que tengo que hacer es poner datos. Yo siempre pongan datos para saber qué es lo que tengo y en base a eso, yo voy a saber qué fórmula utilizar. Por ejemplo, ahí va. Es potencia. Aquí estoy poniendo todas las letras que estoy encontrando en las fórmulas. Potencia, voltaje, intensidad de corriente y me falta la R de resistencia, ¿sí? La P habíamos dicho que es potencia y la unidad de medida son los watts. La V es voltaje y la unidad de medida son los volts o voltios. La I
lo conocen como corriente o intensidad de corriente y son amperes. La R es la resistencia y son los ohms, ¿sí? Es esta tablita que les mostré. Estas son las unidades de medida. Y esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a ser igual, ¿sí? Entonces, aquí yo voy leyendo y voy a ir colocando los datos que me está proporcionando el problema. Por ejemplo, dice, determinar la potencia. Aquí mismo me está diciendo que lo que no conozco es la potencia. Entonces, le pongo aquí un signo de interrogación porque es lo que voy a buscar. Y luego me dice, de un aparato, si el voltaje es de 120 a... Perdón. Aquí debe ser... Espérame. Tengo resistencia. Ok. El voltaje es volts. Aquí le faltó la letra. ¿Sí? Dices, de un aparato, si el voltaje es de 120 volts. Cuando hablamos de voltaje, es la letra V y la unidad de medida son los volts. Y luego dice, con una resistencia, ¿sí? Aquí dice, con una resistencia de 20 ohms. Como es resistencia, va en la letra R y le pongo 20 ohms. Dense cuenta, yo desconozco potencia, voy a encontrar potencia, tengo 3 fórmulas, las 3 fórmulas son lo que tengo aquí al lado. Y aparte de tener esas fórmulas, ahí está, yo voy a encontrar potencia, con las 3 fórmulas yo encuentro potencia, pero conozco voltaje y conozco resistencia. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? ¿La amarilla, la verde o la celeste? La celeste. La celeste. Es correcto, la celeste. ¿Por qué la celeste? Porque son los datos que yo tengo. Entonces agarro la fórmula. Por eso les decía, tengan un formulario porque a partir de ahorita, la actividad integradora 4, la actividad integradora 6 y el proyecto integrador van a estar utilizando ustedes la ley de Watts. De repente, por ejemplo, si hay una fórmula que no hemos visto, yo le doy prioridad a la fórmula que no hemos visto. Y, por ejemplo, cuando ya veo ley de Watts, si hay prioridad de escoger, de enseñarles otra fórmula, yo prefiero enseñarles otra fórmula que volver a ver algo que ya vimos. Y cuando me da tiempo, pues lo vuelvo a repasar. Entonces, aquí me dice que el voltaje es 120. Entonces, pongo 120 y me dice que está al cuadrado, que va a multiplicar a aquí, que va a multiplicar a la resistencia que vale 20 ohms. Saquen la calculadora y díganme cuánto les da la potencia. Me da 400 por 20. ¿Cuánto? Ya hagan toda la operación completa. Me dio 288,000. Es correcto, da 288,000. Ojo. 288. ¿Cuál es la unidad de medida? Watts. Watts, es correcto. La unidad de medida es watts. Por lo tanto, le voy a poner aquí watts. ¿Sí? ¿Dudas de cómo salió ese valor? No, sí, Ok, para que no se escuche tanta distorsión cuando quieran hablar, pues prenden el micrófono y cuando no, traten de apagarlo porque si no se escucha mucha interferencia y a lo mejor no me van a poder entender. ¿Sale? Ok, aquí yo ya tengo la potencia y está en 288,000 watts, es lo que me acaba de dar. De repente, la actividad les puede decir, es que quiero que me calcules kilowatts, ¿sí? Aquí estamos calculando watts, pero me puede pedir calcular kilowatts. ¿Cómo le tengo que hacer a este valor de la potencia para encontrar kilowatts? Lo divido entre 1000, ¿sí? Voy a tratar de poner este aquí. Y aquí voy a poner, voy a dividir dividan 288,000 entre 1000. ¿Cuánto les da? Y esto va a ser kilowatts. 288. 28. Es correcto, 288, ¿no? No, algo tienes mal. Debe ser 288.
Revísalo. Porque lo divido, tengo 288,000. Si lo divido entre 1000, tengo 288. ¿Sí? Sí, son 288 kilowatts. Sí, ya. Ok, y es kilowatts. Entonces, dudas de cómo convertir de watts a kilowatts. Se los digo porque de repente la actividad siempre nos va a pedir a veces que hagamos una conversión de watts a kilowatts. Lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 1000. ¿Dudas de cómo encontrar la potencia? No, No, asesor. Ninguna duda. Ok, vámonos con otro problema. Este recurso lo voy a subir al ratito en el foro novedades para que ustedes puedan descargar la presentación y ahí tengan la fórmula. Ahí va, vámonos con otro. Los datos van a ser exactamente los mismos, ¿sí? O sea, los datos, el valor es diferente, pero los datos siempre me van a dar, o me dan potencia, o me dan voltaje, me dan intensidad de corriente, o me dan resistencia. Dice, determinar la potencia de un aparato. Aquí mismo ya me está diciendo que voy a determinar la potencia, por lo tanto, le pongo signo de interrogación a la potencia. Si la resistencia es de 30 ohms, la resistencia me dice que es ohms. La resistencia es la letra R, y aquí le voy a poner 30 ohms. Y la intensidad de corriente, aquí les decía que de repente la intensidad de corriente me la maneja como corriente, pero si viene intensidad de corriente, la unidad de medida de la I es amperes, entonces va en la I y le pongo 4 amperes. Ok, voy a buscar potencia, conozco la I y conozco la R, ¿cuál fórmula voy a usar? La verde. La verde. Es correcto, la verde. ¿La verde? Es correcto, vamos a usar la verde. Siempre les decía, de repente, por ejemplo, tenemos la opción, tenemos las fórmulas, nada más es que hay que saber cuándo usar una y cuándo usamos otra. En este caso usamos la verde. La resistencia es de 30 ohms, la resistencia es de 30 ohms, y la I, que es la intensidad de corriente, es de 4 amperes. Ok, ahí voy. Este es 4 amperes. Y le voy a poner amperes. Ok, y ¿cuánto les da la operación? 480. A 480 watts. ¿A todos les da 480? Sí, asesor. Ok, muy bien. Entonces nos da 480. Acuérdense, unidad de medida, watts. La potencia siempre va a ser watts. Si yo lo quiero convertir en kilowatts, ¿cuánto sería? 480 por 1000. No. Sería Punto 48. 48. No escuché. ¿Cuánto les dio? 0.48. 48. 0.48. Acuérdense que es KW significa kilowatts, ¿sí? De repente vamos a encontrar abreviado KW y significa kilowatts. Cuando tengo la W solita, significa watts. Ok, ¿dudas con ese problema? No tengo duda. Ningún asesor. Ah, ok. Yo Dime. solo tengo una duda con respecto a las fórmulas. Dime. En la plataforma nos presentan que en base a la ley de Watts, la fórmula que usted nos proporciona, la última, en la plataforma viene como potencia es igual a V al cuadrado entre resistencia o entre R. Y aquí usted no las tiene multiplicando en lugar de dividiendo. ¿Cuál es la correcta? La potencia es igual a V al cuadrado entre R, dices. Ajá. Espérame. Ahí va. Es R por I cuadrada. A ver, R, I cuadrada por R. Ahí va, espérame. Estas son las fórmulas, las más actuales. A lo mejor ahí me... Ajá. Potencia es igual V al cuadrado entre R. Tienes razón. Ajá, Potencia, sí, es que ahí aquí me falta... el signo de división. Sí, me falta, ahí me comí la R y pensé que era... Ok, entonces aquí nos equivocamos. Sí, nos equivocamos en el problema anterior. Sí,
tienes razón. Aquí es entre. No me di cuenta que me comí el signo de división. Aquí tengo, estas son las fórmulas, las más actuales. Potencia es igual a voltaje por I. Potencia es igual a I al cuadrado por R. Y potencia es igual a V al cuadrado entre R. ¿Sí? Entonces, aquí estamos mal. Vamos a cambiarlo. Dividan, eleven 120 al cuadrado entre 20, ¿cuánto les da? Aquí le voy a poner entre... Da 720 watts. 720, ¿así? Sí. Ok, ahora dividan 720 entre 1000. 0.72. Ok, sí tienen razón. 72. 0.72. ¿Dudas ahí? No, ningún asesor. Tienes No, ya razón, no. se me fue Yo, asesor. el signo. Dejen cambio este porque lo tengo todo igual aquí. Voy a eliminar este. Vamos a actualizar. Ahí se me fue una letra y como nada más vi fórmula no me di cuenta. Déjenles digo algo. Yo por lo regular no crean que me sé todas las fórmulas. Por eso siempre utilizo formularios. Ok, aquí sí estamos bien. La potencia es igual a este. Ok, ya cambiamos la fórmula. Es potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Ahora sí, quiero que ustedes se encuentren, resuelvan el problema 9. Quiero ver si ya lo entendieron. Voy a colocar datos y hasta ahí me voy a quedar. Y ahorita lo resuelvo yo. Potencia es igual a potencia, voltaje. Las letras siempre tienen las mismas letras que vamos a tener para cualquier problema, ¿va? Eso no va a cambiar. Si alguien encuentra el resultado, me dice. Si no, ahorita yo como quiera lo voy a resolver. Nada más quiero ver si ya lo entendieron. Ya la tengo, asesor. Dime, Tania. 250. No sé. ¿Alguien más le da lo mismo que a Tania? Sí. ¿Sí? Ok, 250, ¿qué? Watts. Es correcto, watts. ¿Sí? No se les olvide la unidad de medida. A partir de ahorita, esas unidades de medida lo vamos a estar utilizando mucho. Ok, déjenlo, lo voy resolviendo. Dice, determinar la potencia. Entonces, aquí está. La potencia la desconozco. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts, 50 volts, y la intensidad de corriente, que es la I, es de 5 amperes. ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, yo tengo voltaje, tengo I, pues utilizo la primera fórmula que es la amarilla porque es la fórmula más directa. Donde nada más voy a multiplicar voltaje, el voltaje son 50 volts y la intensidad de corriente son 5 amperes. Si multiplico 50 por 5, pues son 250 watts. ¿Sí? ¿Dudas? Ningún asesor. Okay. Este ya no, Ningún asesor. ya no lo voy a convertir, No. nada más, si la actividad les pide convertir, nada más lo dividimos entre 1000. ¿Sí? Hasta aquí hay dudas. Les pregunto. Ninguna. Ok. Ningún asesor. Resuelvan ustedes ahora este. Voy a volver a poner el dato. No me traje la tablita de allá, pero lo voy a volver a poner todo completo. Datos es igual a potencia, es voltaje, es intensidad de corriente y es resistencia. Si alguien encuentra el resultado, me dice. Este tiene ahí algo que van a encontrar así en la actividad integradora. Si alguien lo encuentra, me dice. Si no, ahorita lo resuelvo yo. No pasa nada.
Yo prefiero que lo intenten ahorita y si tienen alguna duda, pues ya lo revisamos. ¿Es 10 amperes? 10 amperes. Ok, ¿alguien más le dio lo mismo? Aquí lo voy a anotar, 10 amperes. Ahorita lo resolvemos. ¿Alguien más le dio? Sí, igual a mí, 10 amperes. Ok, muy bien. Ya llevamos 2. Sí, a mí también me dio 10 amperes. Ok, muy bien. Ahí voy a resolverlo yo. Dense cuenta aquí, ¿por qué se los cambié? Porque de repente nosotros ya tenemos unas fórmulas, pero si nosotros nos pide, como decía ahorita, la ley de Watts son estas 3 fórmulas y todavía hay más fórmulas de la ley de Watts. No solamente esas son esas 3. Para encontrar voltaje, para encontrar intensidad y para encontrar resistencia, hay otras fórmulas. Pero si no te lo proporciona la actividad, de estas 3 nosotros podemos despejar, ¿sí? Acuérdense lo mismo que hicimos en la actividad integradora 1, que tuvimos que despejar la carga, que es la Q, para encontrar ese valor de Q. En este caso, por ejemplo, yo tengo 2 opciones. Dice, determinar la intensidad de corriente de un aparato. Primero voy a ver la intensidad de corriente. ¿Qué dice? Que la intensidad no la conozco. Ahora necesito ver qué datos tengo. Dice, si el voltaje es de 50 volts, y la potencia es de 500 watts, ¿sí? Entonces yo necesito una fórmula donde esté la I y donde esté el voltaje. ¿Cuál fórmula utilizamos? La amarilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar I, pero conozco potencia y conozco voltaje, entonces utilizo la fórmula amarilla. Y cuando utilizo la fórmula amarilla, yo necesito despejar la I. ¿Cómo despejo la I? Voy a meter aquí voy a meter algo. Ahorita me acordé de algo, ahorita les digo, porque de repente por ahí me estuvieron diciendo que hay algunas operaciones que se les dificulta mucho hacerlo en la computadora. La otra opción que yo les daba a los que me estuvieron preguntando es que ustedes el procedimiento, nada más el procedimiento, la redacción del problema hay que ponerlo en Word, pero el procedimiento ustedes lo pueden hacer en la libreta. Nada más a la libreta pónganle su nombre completo, pónganle la fecha para que yo sepa que es de su autoría, pero lo pueden hacer en la libreta si es que se les está dificultando mucho hacerlo en la computadora. Puras operaciones, puro procedimiento, ¿sí? Ok. Aquí voy a dejar a la I solita. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Es correcto. Lo paso dividiendo y me queda solita la I. Yo tengo la I del lado derecho. Si la coloco del lado izquierdo no pasa nada. Si lo resuelvo así, tampoco no pasa nada. Lo voy a resolver así para que se den cuenta que no pasa nada. Aquí lo único que voy a hacer, la voy a duplicar para que todos vean cuál es la fórmula de la I. La potencia me dice que son 500 watts, ¿sí? Y el voltaje son 50 volts. Son 50 volts. Entonces divido 500 entre 50 y me va a dar 10 amperes. Traten de... Ok. Traten de silenciar sus micrófonos porque ahí veo que tienen una tele prendida. Entonces se escucha. Dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente despejando de la fórmula de potencia. No, asesor. No, ningún asesor. Ok. Este valor yo lo necesito para una pregunta que me va a hacer la actividad. El amperaje va dependiendo mucho, por ejemplo, me voy a ir a una tablita, ¿sí? Estos son los calibres de cables que yo busqué de internet, ¿sí? Pero la actividad les va a proporcionar unos calibres de cable. Ustedes lo van a hacer en base a los calibres de cable que les proporciona la actividad, no la que les estoy proporcionando yo, ¿sí? Para que tengan cuidado.
Si yo tengo 10 amperes, aquí yo encontré la I, que es la intensidad de corriente, que es la letra I, y me dice que yo tengo 10 amperes. Yo tengo calibre 12, calibre 10, calibre 8, calibre 6, el 3, el 1 y este que está aquí, que es 3.0. Por ejemplo, el calibre 12 aguanta un amperaje de 20 amperes, ¿sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si la conexión eléctrica que yo tengo en mi casa me da esto, que es de 10, significa que mi cableado eléctrico yo lo hago compro, para poder hacer el cableado eléctrico de mi casa, compro calibre 12. ¿Por qué? Porque el calibre 12 aguanta hasta 20 amperes, que significa que voy a estar sobrado de capacidad. Pero si a mí me dio 10 amperes, si me da 10 amperes, y yo digo, quiero comprar un calibre 10, el calibre 10 soporta hasta 30 amperes, no me conviene. El calibre, entre más pequeño sea, es más caro. Cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica, necesitamos que el costo sea el más pequeño o el más barato, ¿sí? Entonces, aquí, si me dio 10 amperes y te piden a ti que recomiendes un calibre para instalar tu casa, el cableado eléctrico, vamos a recomendar calibre 12. Pero, por ejemplo, si me da 58 amperes, la I me da 58 amperes, ¿qué calibre de cable me recomiendan comprar para hacer el cableado eléctrico de mi casa? El de 3. El calibre 3. ¿El 6? Ok, ahorita los que dijeron calibre 3 es Calibre correcto. 3. Sí, ahorita que me dijeron, alguien dijo el 6. Si pongo el 6 va a soportar 55 amperes, pero mi instalación eléctrica es de 58 amperes. ¿Qué significa? Que la casa se me va a quemar. ¿Por qué? Porque el cable no va a aguantar ese amperaje y se va a terminar quemando. De repente, por ejemplo, no sé si les ha pasado, porque hace muchos años, me pasaba, el microondas consume mucha energía y de repente, por ejemplo, utilizábamos una extensión donde el calibre era muy pequeño y no sé si les ha pasado o les pasaba que el cable se quemaba del enchufe, se empezaba a quemar. ¿Por qué? Porque el horno tiene mucho amperaje, y consume mucha energía y eso hace que el calibre no aguante, ¿sí? Entonces, no puedo poner calibre 6 porque el calibre 6 nada más aguanta hasta 55 y mi casa es de 58 amperes. Entonces, recomiendo un calibre 3, sí, que me va a quedar sobrado, sí, pero con eso yo voy a asegurar que la instalación eléctrica no se me va a quemar. ¿Dudas? No, asesor. No, asesor. Ok, eso que les acabo de decir ahorita, la actividad se los va a preguntar. Ustedes van a encontrar la intensidad de corriente total y en base a la intensidad de corriente total van ustedes a decidir cuál es el calibre de cable adecuado para poder instalar, para hacer la instalación eléctrica, ¿sí? Por eso se los estoy diciendo cómo escogemos un calibre de cable. Hasta aquí me dijeron que no hay dudas, ¿va? No, No. ninguna, asesor. Ok. No. Ahorita ya eso, hasta aquí vimos la ley de Watts. La ley de Watts, a diferencia de la ley de Ohms, es que la ley de Watts va a tener potencia. Cada vez que yo tenga el nombre de potencia o me den un valor de potencia, significa que es la ley de Watts. La ley de Ohms no utiliza potencia, utiliza las tres letras que utiliza la ley de Watts, lo utiliza la ley de Ohms. ¿Cuáles son las tres letras? La R de resistencia, la I de intensidad de corriente y la V de voltaje. La ley de Ohm nada más utiliza esas tres letras. Es mucho más sencillo que la ley de Watts, porque la ley de Watts utiliza 4 letras. Entonces vamos a ver la ley de Ohms. Aquí están las tres letras, que es la V, que es la I y la R, ¿sí? Y también vamos a tener fórmulas diferentes, que ahorita les voy a mostrar las fórmulas de la ley de Ohms. Igual, esas fórmulas traten siempre
de tenerlas en una libretita. ¿Por qué? Porque a partir de ahorita, como les decía hace rato, la ley de Watts y la ley de Ohm lo van a estar utilizando a lo largo del módulo. Actividad integradora 2, actividad integradora 4, la actividad integradora 6, proyecto integrador. Les van a pedir de repente que encuentren algo usando ley de Watts o la ley de Ohm. Esto también se los quiero explicar, porque por ejemplo, cuando yo tengo, este es un circuito en serie, ¿sí? Cuando yo tengo un circuito en serie y me pide una cosa, yo nada más calculo lo que me pide. Por ejemplo, dice sumar la resistencia total. La resistencia es la letra R, ¿sí? Aquí tengo la letra R, R1, luego tengo R2 y luego tengo R3. Si se dan cuenta, aquí tengo voltaje, pero yo no lo voy a sumar porque nada más me pide que yo sume la resistencia total. Entonces, la resistencia total son 100 ohms. Nada más le voy a poner 100 y al final le pongo ohms. Es 3.3 más 4.7. Todo esto es igual. ¿Cuánto les da 100 más 3.3 más 4.7? 108 ohms. No agarré, si se dan cuenta, aquí tengo voltaje, pero esto no lo sumo porque es diferente a lo que me está pidiendo. ¿Por qué les digo esto? Ahorita me voy a ir tantito a la actividad integradora 2 y cada vez que me hacen la actividad integradora 2 me confunden datos. Por eso me voy a ir tantito a la actividad integradora 2. Nada más quiero terminar este punto y ahorita me voy para la actividad integradora 2. Ok, calculen la resistencia total de ese circuito en serie. ¿30? 30. Es correcto, son 30. Muy bien, ya me di cuenta que no tomaron en cuenta los voltajes. 30 ohms, ¿sí? De repente se confunden y suman este voltaje, pero este es volts, ¿sí? Es voltios, entonces no es una resistencia, por lo tanto nada más sumo donde veo las puras ceros. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Espérame. Voy. Se me cerró, espérame. Ok, ahí voy a abrir tantito la actividad integradora 2. Ahí voy, es que no me di cuenta que de repente cuando no estamos activos, se cierra solo. Ahí voy. Ya lo estoy abriendo, nada más lo estoy haciendo un poquito más grande. Voy a compartir la actividad integradora 2. Ok, ¿ya lo pueden ver? Sí, es eso. Sí. Bueno, aquí les voy a hacer dos comentarios porque de repente me dicen, es que no especifica bien. Entonces, por eso me voy a detener aquí tantito. Les quiero decir algo. Dense cuenta, ahí me dice, en una habitación, quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente. Aquí me dice 2 focos LED de 12. La letra W, acuérdense que es watts, ¿sí? 2 focos LED de 12 watts. Aquí cada foco mide 12 watts. Si me dice que tengo 2, pues voy a utilizar 2 veces el 12, ¿sí? Para que no se vayan a confundir, porque mucha gente me dice, es que no se entiende así. Y le digo, no, sí se entiende así. 2 focos LED de 12 watts. Entonces, cada foco LED vale 12. Si tengo 2, pues van a ser 24, ¿verdad? Una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. Y aquí dice, considera que el voltaje de la instalación es de 127 volts. Ahí me pide que yo sume todos y de repente ese 127 lo suman y les digo no, porque es voltaje. Me está pidiendo que yo sume potencias, que yo sume watts, ¿sí? Esa es la parte que les quería recomendar y que son 2 focos LED. No sé si tengan duda con ese punto. No, ningún asesor.
Ok, y aquí está, No, la ningún. y aquí está la tablita del calibre que les proporciona la actividad. Ustedes van a contestar la pregunta en base a esta tabla. ¿Sí? Esta es la tabla que van a utilizar. La tabla que yo estoy utilizando es diferente, pero ahí la actividad les dice, en base a esa tabla, ustedes van a responder la pregunta. Ok, no hay dudas entonces, ¿va? No, No, asesor. Ok, vámonos con la ley de Ohms. La ley de Ohms es mucho más sencilla porque tiene la letra V, tiene la letra R y tiene la letra I. Esto ya lo habíamos visto con la ley de Watts. La R es la resistencia eléctrica, ¿sí? La letra R es la resistencia eléctrica y siempre va a ser los ohms, ¿sí? Ohmios. Y de repente va a estar este símbolo. Este símbolo es la letra omega, porque de repente no me dice que son ohms, pero viene este simbolito. Cuando viene este simbolito, porque a veces tampoco no me dice que es resistencia y no viene ohms, pero en el momento que venga este símbolo omega, significa que estamos hablando de resistencia. ¿Por qué? Porque van a haber problemas más adelante donde donde nos va a decir ese símbolo omega, y ese símbolo omega significa resistencia y son ohms. Y luego me habla de la I. La I, ya habíamos dicho que la I es intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Exactamente son los mismos nombres que utilizamos con la ley de Watts. Y su unidad de medida son los amperes o amperios o la letra A. Y luego viene la letra V, perdón, la letra V que es el voltaje. Sí, aquí está, lo voy a poner con verde. La V que es el voltaje, es cuando habla del voltaje es diferencia de potencial. ¿Por qué les voy a poner en verde esto? Porque de repente dice, encuentre la diferencia de potencial y de repente me encuentran potencia. Y me dices que ahí dice diferencia de potencial. Le digo, no. Al voltaje también se le conoce como diferencia de potencial. Entonces, cuando ustedes vean que diga diferencia de potencial, significa que hay que buscar voltaje, no potencia. ¿Sí? Para que también tengan cuidado en esa parte. Y el voltaje, la unidad de medida son los voltios. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas de la unidad de medida de cada uno de ellos? No, asesor. No. Ok, es lo mismo que la ley de Watts. La diferencia que la ley de Ohms no tiene potencia. Estas son las tres fórmulas. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. La verde, que es resistencia, es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Y la naranja, que es intensidad de corriente, es igual a voltaje entre resistencia. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver. Yo voy a resolver 3 problemas y ustedes van a resolver 3 problemas. ¿Sí? Yo lo hago primero, lo vamos haciendo juntos y después los últimos 3 los resuelven ustedes para saber si ya no hay dudas para utilizar ley de Ohms y ley de Watts. Lo primero que tengo que hacer, siempre hagan esto, eso siempre háganlo, datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo en base a mi problema? Si tengo datos, va a ser más fácil. Por ejemplo, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. ¿Sí? Entonces, voy leyendo el problema y dice, calcula la intensidad de corriente. Aquí me dice, calcula la intensidad de corriente, que significa que la letra I es la que no conozco, que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Me está diciendo que la resistencia, que es la letra R, son de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. ¿Sí? ¿Y cuál fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. Es correcto, la tercera. Ya se dieron cuenta que nosotros teniendo los datos ya es más fácil sustituir. Son 30 volts y la resistencia son de 10. Perdón. La resistencia son 10 ohms.
Y si divido 30 entre 10, ¿cuánto les da? 3. ¿3 qué? 3 amperes. Es correcto, ¿sí? Ahorita necesito que vayan viendo cuáles son los nombres de cada uno de ellos. Son 3 amperes. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente? No, No. sin duda. Ninguna. Oh, No, ninguna. ok. Como quiera, ahorita lo van a hacer ustedes. Ahí vamos a resolver las dudas. Me voy a agarrar esta tablita porque para ya no andar escribiendo los datos. Nada más voy a borrar porque los datos van a ser diferentes, ¿verdad? Nada más me traje la tablita para colocar los datos que me proporcione el problema. El problema siempre me va a proporcionar los datos. Dice, calcula el voltaje. Aquí mismo me dice que lo que yo voy a calcular es el voltaje. Entonces, lo que desconozco es el voltaje. Entre 2 puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperes. Aquí me dice que la intensidad de corriente o la corriente es 4 amperes. Y presenta una resistencia de 10 ohms. Ok, ¿cuál fórmula voy a utilizar? La primera. La naranja. Ok, es correcto, la primera. La naranja. Si se dan cuenta, ya teniendo los datos, ya nada más sustituyo 4 amperes y la resistencia es de 10. Y 4 por 10, ¿cuánto es? 40. ¿40 qué? 40 ¿40 qué? volts. Watts. Volt. 40 volts. volts. ¿Sí? Acuérdense, ahorita les voy a estar preguntando qué unidad de medida es porque necesitamos ya acostumbrarnos, porque les digo, estas fórmulas las van a estar utilizando a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, es así las 3 cosas que nos tenemos que aprender para que el módulo se nos haga más sencillo es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo vamos a utilizar, ya la utilizamos en la actividad integradora 1, lo vamos a utilizar en la 3, lo vamos a utilizar en la 5 y lo vamos a utilizar en el proyecto integrador. Ley de Ohm y ley de Watts lo vamos a utilizar en la actividad integradora 2, en la 4, en la 6 y en el proyecto integrador. ¿Qué significa? Que esas 3 leyes lo vamos a estar utilizando en las 4 semanas. Por eso me estoy enfocando mucho que si les queda claro esta parte, se les va a facilitar. Las otras fórmulas se los voy a ir enseñando conforme vayamos avanzando y dependiendo qué nos pida la actividad. ¿Ok? Entonces, aquí va. Me voy a traer otra vez la tablita de datos porque eso no va a cambiar. Los datos siempre van a ser lo mismo y nada más van a cambiar lo que me proporciona la actividad. La tablita de datos, pues siempre me va a dar voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Dice, calcula la resistencia, que es la letra R. Entonces la letra R no la conozco. Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. 5 amperes. Acuérdense, la letra I es amperes. Y una diferencia de potencial de 11 voltios. La diferencia de potencial es la letra V y es 11 voltios. ¿Sí? ¿Cuál fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda. La segunda, es correcto. Y va a ser voltaje, que es 11 volts, entre la I. Perdón, espérame. La I que es, perdón, se me borró la fórmula. Que es 5 amperes. ¿Cuánto les da 11 entre 5? 2.2. 2.2. 2.2 2.2, ¿qué? ohms. 11. 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 11
2.2 ohms. 2.2. Acuérdense, unidad de medida son los ohms, los ohmios, es ohms, ¿sí? ¿Dudas? Asesor, yo sí tengo una duda. Dime. Sobre la actividad 2, en una nos dice que buscar la resistencia y como datos solo nos da voltaje y potencia, pero vi que usted utilizó intensidad es igual a B entre R. Bueno, y yo como me dio dos datos, yo puse intensidad es igual a P sobre voltios. ¿Qué se me hace que ya te estás confundiendo? Es que en los datos solo nos da voltaje y potencia. Ok, me voy a regresar tantito a la ley de Watts. Te da potencia y voltaje, me dijiste, ¿va? Ajá, Potencia. me da potencia y voltaje y dice que debemos de, nos busca pedir la resistencia. Ok, date cuenta. Te da potencia y voltaje. Aquí voy a abrir una hoja en blanco. Sí, dense cuenta, nada más para que vean que ya lo deben de saber hacer, pero se los voy a explicar. Ahí está. Voy a agarrar dos fórmulas. Esta fórmula es la ley de Watts, ¿sí? Y me voy a ir tantito a la ley de Ohms. Aquí vamos a combinar mucho las dos fórmulas. Sí, de hecho en este sí se combina dos fórmulas. Es correcto. Ahí va. Te dice que te da potencia y te da voltaje. Vamos a inventar dos datos, ¿sí? Que la potencia es de 400 watts, ¿sí? Y el voltaje, ¿de cuánto? Vamos a ponerle 30 volts, ¿sí? Dense cuenta, me pide calcular resistencia y me da potencia y me da voltaje. Yo no puedo calcular, yo no puedo utilizar la fórmula verde, que es la ley de Ohms, porque yo conozco voltaje, pero conozco I. ¿Conozco la I? No, No se tendría conozco que la I. despejar. No, espérenme, todavía no despejo. Dense cuenta por qué. Ahorita les digo por qué. No conozco la I y tengo dos incógnitas. Tengo la incógnita de resistencia y de la I. Ah, pero me da potencia, ¿sí? Me da potencia y me da voltaje. Ah, pero ¿saben qué? Pues yo tengo una fórmula de la ley de Watts donde yo puedo encontrar el valor de I. ¿Qué hago aquí? Ahí sí despejo. Aquí vamos a utilizar la misma que utilizamos aquí. ¿Dónde despejamos? ¿Dónde despejamos? Hay una que despejamos, Bueno, si no, ahorita la vuelvo a despejar. Es esta. ¿Sí? Esta fórmula donde despejamos la I, aquí está. ¿Sí? Yo despejo la I. Aquí el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo. ¿Sí? Dividiendo. Entonces, yo ya tengo esta fórmula. Ahí va. Yo ya tengo esta fórmula. Aquí, potencia es 400. Volts es 30. Dividan 400 entre 30, ¿cuánto les da? 13.33 infinito. Vamos a ponerle dos decimales. Aquí me dice que la I es 13.33 infinito, me dijiste, ¿va? ¿Sí? Sí, asesor. Ok, ahí está. Ya encontré el valor. Perdón, me equivoqué. Me emocioné. Este va aquí y esto es igual a I. La I vale 13.33. Ok, ya tengo la I. Pues ya puedo sustituir aquí. El voltaje ya lo tengo. Vale 30 volts. ¿Sí? Porque esto me lo proporciona la actividad. Y la I ya la encontré. Ya no tengo dos incógnitas. Entonces aquí es 13.33 amperes. Divida entre 30 entre 13.33. 2.250. Bueno, 2.25. Bueno, 2.25. ¿Y la resistencia? ¿Cuál es la unidad de medida? Ohms. Ohms. Ya encontré la resistencia. Primero utilizo ley de Watts y luego utilizo ley de Ohms. ¿Sí? Por eso les decía,
yo les voy a dar todas las herramientas, pero ustedes de repente tienen que interpretar el problema para que puedan, para que sepan qué hay que hacer. Pero todo lo que les pide lo estamos viendo, ¿sí? ¿Ya vieron por qué? Sí, asesor. Sí, asesor. ¿Todavía tienen dudas con ese punto? Asesor, No. y para calcular la resistencia, bueno, estaba leyendo los recursos que también se puede usar con la ecuación P es igual a B cuadrada entre R. P. ¿Sí? ¿Saben? Ok. Dense cuenta, vamos a ver. Dense cuenta, aquí voy a despejar la R, ¿va? La R está dividiendo, ¿cómo lo pasó al otro lado? Pasa como Multiplicando. multiplicando, ¿sí? Y la P ahora está aquí y aquí, voy a quitar la R, ¿sí? Y la P está multiplicando, ¿cómo lo pasó al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Ok. Entonces, aquí me va a quedar P. Aquí va a ser 400 al cuadrado. Perdón, 400 watts al cuadrado. Perdón, me equivoqué. Es 30 al cuadrado. 30 al cuadrado. 30 volts al cuadrado entre 400. Hagan esa división y díganme cuánto les da. 2.25. Es correcto. Ok. Gracias, asesor. Con todos los datos que ustedes tienen o con todo lo que hemos visto, ustedes son capaces de resolverlo de cualquier manera. ¿Sí? Todos vamos a llegar al mismo resultado. Aquí podemos utilizar la ley de Watts directo, pero en ocasiones lean lo que les pide la actividad, porque de repente la actividad les dice, primero utilicen la ley de Watts y luego utilicen la ley de Ohms. Si les pide así, es lo primero multiplicando. No te entendí, Dulce. Si me pide ley de Watts y luego ley de Ohms, es lo primero, ¿sí? De aquí a aquí. Si me piden nada más ley de Watts, es la fórmula celeste. ¿Sí? No hay dudas. No, asesor. Ok. ¿No? Por ahí escuché que alguien dijo que sí. No, asesor. Ok. No, asesor, todo bien, gracias. Bueno, vamos. Nada más. Ok, espérame. Ya vamos a terminar, no se desesperen. Resuelvan ese problema ustedes. Quiero ver si ya lo entendieron. El primero que encuentre el resultado me dice. Si alguien encuentra el resultado, me dice. ¿Es 3? 3. ¿Tres qué? 3 volts. ¿Es 3 amperes? Es 3 amperes, porque dense cuenta, me está pidiendo cuál es la intensidad de corriente. ¿Sí? Y aquí me está dando volts, al conectarlo a una línea de 120 volts. Déjenlo resuelvo. Por eso se los puse, porque dije, vamos a ver si ya lo entendieron. Es cuestión de nada más de ir leyendo. Voy a quitar lo que está en colorcito y lo vamos a ir leyendo. Dice, un tostador eléctrico posee una resistencia de 40 ohms. ¿La resistencia en qué letra va? ¿En la V, en la I o en la R? En la R. En la Es correcto, R. en la R.
Cuando está caliente, ¿cuál será la intensidad de corriente? Aquí me dice, ¿cuál será la intensidad de corriente? Que significa que la I es la que no conozco. ¿Qué fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts? Entonces utilizo la última fórmula, ¿sí? Y la última fórmula me dice que es V, que es 120, entre la resistencia, que es 40, y esto les da, habíamos dicho que era 3, ¿va? 3 Tres. Amperes. Amperes. ¿Por qué amperes? Porque la letra I es amperes, la letra V es volt, la letra R es resistencia. Ya nada más para terminar, pero déjenme traer una vez la tablita. Resuelvan el problema 5. Ya hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. El que encuentre el resultado me dice. Me salió 36.66. 36.6. ohms. Punto 66. Ok. ¿Dudas de cómo resolver No. ese problema? No, asesor. No. No, asesor. No. Ok. Yo les apuesto que ahorita que agarren ustedes la actividad integradora 2, va a ser más fácil. ¿Sí? Ya va a ser más fácil. Vamos a leerlo y ya ahí lo vamos a dejar. Determina el valor de la resistencia, que significa que la R es la que no conozco. ¿Qué se obtiene de un circuito de 110 volts? 110 volts. ¿Sí? Aquí dice circuito de 110 volts. Y a su vez pasa una corriente de 3 amperes. Ya les he dicho que de repente lo manejan como la letra I y de repente lo manejan como la letra, lo manejan como corriente o de repente lo manejan como intensidad de corriente. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos dice y en base a eso nosotros lo calculamos. Aquí son 100 volts y nada más le voy a colocar la letra A, porque es la letra A de amperes. Y 110 entre 3. 33.33. Es 36. 36, ¿no? Sí, 36.66 ohms. 6.66. Ok. 36, cierto. Ahí se me fue otro 3, es .66. ¿Dudas? Ninguna. No. Ningún asesor. Ok, déjenles digo algo. El fin de semana se supone que nosotros nada más debemos estar conectados de lunes a viernes, pero yo por lo regular, sábado y domingo aprovecho para calificar lo que ustedes van subiendo, lo voy calificando. ¿Qué significa? Que mañana voy a estar conectado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde me voy a ocupar. Pero el domingo voy a estar conectado toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento que a ustedes les surja una duda, ándenme un mensajito ahí a la plataforma. Cualquier duda, por la más pequeñita que ustedes se encuentren, díganme, ténganme. Yo les dije desde la primera sesión, si ustedes me tienen mucha confianza, no se les va a complicar el módulo. Nada más búsquenme cualquier duda que tengan. Yo voy a tratar de ver cómo le hago, pero les tengo que ayudar para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Entonces, no se les olvide, no están solos. El módulo, si lo quieren hacer solos, si lo tratan de hacer solos, se les va a complicar mucho. Porque me ha pasado mucha gente que me dice, es que está muy difícil. Digo, sí, pero si no nos preguntan y si no se acercan a nosotros, pues se hace mucho más difícil. Entonces, yo voy a estar disponible el fin de semana, voy a estar conectado. Cualquier duda, búsquenme. Marta, Alma, Carolina, Catalina, Daniel, Dulce,
Dulce Argelia, Dulce Nayeli, Gabriela, Carla, María del Carmen, María Elena, Samuel, Chaira, Silvia, Tania. ¿Tienen duda de lo que acabamos de ver el día de hoy? No, asesor, ninguna. No, asesor. No, asesor. No, sin duda, hasta ahorita. Ok, entonces si no hay dudas, ahí discúlpenme que me haya tardado 10 minutos más. Pues les deseo que pasen una bonita noche, que tengan un buen fin de semana y cualquier duda que tengan, busquen, ¿sí? Hasta luego, que descansen. Muchas Gracias. 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 Gracias, hasta luego. Cuídense. Tardarse. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Asesor, yo sí le quiero agradecer por contestarme tarde. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? Dime. ¿Y qué dijo? ¿Y le dijiste que tu abuelita te lo dio? ¿Y qué te dijo? Porque ya sabes cómo es. Por eso a mí ni me gusta presumir cuando me compras algo. Pues sí, pero pues, ¿qué uno que le puede hacer?
¿Quiénes aún? ¿Ya te dijo si ya llegó tu papá?